Este sería la tercera palabra en cuanto al amor, ¿verdad? Va a ser la tercera y viene otra que va a ser la cuarta y estaríamos terminando el ciclo. Pero fíjese que quiero llevarlo a la palabra y de alguna forma esto nace por por la conversación que tiene una mujer que provoca algo en una conversación entre el Señor Jesús y el fariseo. El Señor Jesús, ¿no es cierto? Hay una disposición de una mujer, que esta mujer, dice la Escritura, que entra fuertemente a la casa de este fariseo, de esta persona, y se postra, empieza a enjugar sus lágrimas y a limpiar los pies de Jesús con sus lágrimas y una actitud de postración. Entonces, ahí emerge una palabra que es como la base de todos estos temas que estoy enseñando, que el Señor Jesús establece al que ama mucho, mucho se le perdona, y al que ama poco, poco se le perdona. Ese es el texto. Al que ama mucho, mucho se le perdona, o se le perdona mucho, para que Brenda esté tranquila. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la relación? La relación tiene que ver, obviamente, con que la persona abre el corazón al amor de Dios, por lo tanto, está más dispuesto y más profundamente a confesar y por consecuencia de confesar ser perdonado. Lo que quiero enseñar esta mañana ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa el amor por Dios? Entonces, en cuanto al concepto de amor, mis hermanos, amor terreno, amor emocional, hay un montón y un sinnúmero de explicaciones, ¿verdad? De ahí han nacido un montón de canciones, ¿verdad? Un montón de poesía, un montón de música de todo tipo, ¿verdad? Hay algunos que llegan a ser hasta obscenos y que se supone que es una manifestación de amor, ¿verdad? Y así, amor, yo escuchaba el otro día de una persona, un tipo que lee las cartas, ¿no es cierto? Y que lo expliqué, esta persona se supone que estaba enamorada de dos mujeres. Entonces, y yo lo daba por hecho que era parte de la realidad del comportamiento del ser humano, estar enamorado de dos mujeres. En televisión hay un programa, ¿no es cierto?, donde describe que hay un hombre que tiene 7 u 8 esposas. Y es algo como natural, ¿no es cierto?, el provocar. Entonces da la sensación que el amor es una emoción que no tiene dirección, que no tiene metas, que no tiene nada prefijado, emerge nomás, emerge. Y como emerge, como venga, lo asumimos y lo declaramos que es algo que está bien. Y ese pensamiento que quiero traer aquí, ¿verdad?, es muy similar al pensamiento que tiene el cristiano, que cree que lo que piensa, eso es lo que Dios acepta. Entonces, la palabra nos enseña, mis hermanos, a amar a Dios y también nos enseña cómo este amor tendría que ser expresado. Yo le pregunto, ¿verdad?, ¿por qué usted dice que ama a Dios? ¿Por qué yo digo que amo a Dios? ¿Y qué involucra? La semana pasada estuvimos hablando del amor de Dios sobre nosotros. Ahora, el amor que nosotros decimos tenerle a Dios, ¿qué involucra? ¿Por qué decimos que amamos a Dios? Por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que se desvincula de la comunión, que se desvincula de las relaciones de hermanos, que se desvincula de la iglesia, pero dice, pero yo no tengo problemas con Dios. No, yo estoy bien, dice, porque como que da la sensación que las emociones están quietas, están tranquilas con esa actitud y por consecuencia esa actitud está bien y como está bien, el problema no lo tengo con Dios, lo tengo contigo.
Entonces, hay personas que optan por quedarse en la casa por algún problema, por algún conflicto, ¿verdad? Y cuando vamos a la Escritura define que si yo amo a Dios, tengo que cumplir ciertos procedimientos. Lo primero que vamos a ver, hermanos amados, mire, quiero llevarlo a este texto. Primera de Juan, versículo 7. Primera de Juan, versículo 7. Primera de Juan, versículo 7. Dice, hermanos amados, amados dice, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense el texto. Amado dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, cuando la palabra habla de amar aquí en el texto, la definición, mis hermanos, significa festín de amor. Y cuando hablamos de un festín, ¿verdad? Hablamos de una comida, hablamos de una mesa amplia de comida que tiene exquisiteces. Entonces, cuando la palabra indica aquí, amados, amémonos unos a otros, habla de un festín de amor. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de amor, ¿verdad? Si lo dejamos a la relación humana, trae una deformación. Trae una deformación. Y esa deformación, mis hermanos, provoca lo siguiente: que cada uno cree amar a Dios a su manera. Entonces, la Escritura está diciendo, mis hermanos, aquel que ama es nacido de Dios. Está hablando de un festín de amor, está hablando de hechos, ¿verdad? Y dice, aquel que ama es nacido de Dios y aquel que ama es conocido de Dios. Significa que hay intimidad, significa que hay relación. La respuesta, mis hermanos, de los creyentes al amor de Dios. Fíjese que en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, la Escritura dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces significa que Dios me ama, como lo enseñamos la semana pasada, ¿verdad? El que no ama no lo conoce a Dios. El que no ama, de acuerdo a lo que dice la Escritura, mis hermanos, fíjense, la Escritura dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, no ha sido capacitado. No ha sido capacitado. Todos nosotros, ¿verdad? Hemos sido capacitados, ¿no es cierto? Los que están estudiando en la universidad están siendo capacitados para una profesión. Los que estudiaron en un lugar determinado fueron capacitados para. Cuando la palabra está hablando de ser perfeccionado, está hablando de ser educados, de ser instruidos, de ser mentoreados, ¿no es cierto?, para poder lograr los cometidos de Dios. Entonces, inmediatamente este texto nos lleva a pensar que no es un tema del pensamiento propio del ser humano, es una influencia, es una dirección, es una directriz bíblica, ¿verdad?, que la persona tiene que cumplir, y eso significa perfeccionamiento. Por lo tanto, cuando la palabra está hablando esto, dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha sido perfeccionado, no ha sido influenciado en el amor. Por eso que yo quiero repetir esto, por eso que hay gente que dice que ama a Dios, pero su realidad de vida está llena de temor, está llena de miedo, está lleno de terrores. ¿Por qué razón? Porque aunque dice amar a Dios, la realidad de sus miedos y de sus temores describen que no conoce a Dios.
que no conoce a Dios. Entonces, si vamos a Deuteronomios, mis hermanos, parte porque Dios nos ama primero. Y Dios manifiesta su amor. Deuteronomio 7, del 7 al 8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, la razón de ser, ¿verdad? Y viene muy bien con el texto, ¿verdad? Que dice en el Nuevo Testamento que Él escogió lo vil, lo menospreciado, ¿no es cierto?, del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, la elección es de Dios, no nuestra. Y lo otro, que no miró nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestra inteligencia, lo que fuera, ¿verdad? Sino que tomó lo despreciado, lo vil, ¿verdad? Y en el mismo contexto que Dios hace con el pueblo hebreo, elige a un pueblo, ¿verdad? A cualquier pueblo con estas características, mis hermanos, que un pueblo insignificante. Entonces, en la influencia de amor de Dios por este pueblo, lo hacía significante y lo hacía, mis hermanos, perfeccionándolo en las metas que Dios quería. Bien, fíjese que en Efesios 2, 4, 5, en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces, la base del amor de Dios está sujeto a misericordia. Entonces, como está sujeto a misericordia, nos amó. Fíjense, voy a volver a repetir para seguir con la idea. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces, la riqueza de misericordia de Dios provocó amarnos profundamente. Y como nos amó profundamente, optó por rescatarnos. Pero la base de su amor está en la misericordia. Por ejemplo, el amor del ser humano no tiene misericordia. Tú me das, yo te doy, pero no me pidas. Si tú me das, yo te doy, pero no me pidas. Entonces, por ejemplo, los cantantes, es un pueblo que yo amo, me gusta estar en este país, me encanta este país, me encantan cómo me tratan, me encantan cómo me dan, pero en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Está cautivando, por favor, póngame atención. Me está cautivando porque se está llenando sus bolsillos de mis recursos. Pero en realidad no me da nada, sino que me cautiva. ¿Me entiende la idea? El tema de Dios, mis hermanos, es diferente. Cuando hablamos de diferencia, es que el tema de Dios, que Él da primero, para después que en el contexto que yo lo entiendo, yo reacciono a ese amor y me muevo en él. ¿Me entiende la figura? Entonces, la palabra dice: porque de tal manera, y en el tal manera lleva misericordia. Y por misericordia nos ama, no por una elección nuestra, sino por la elección de Él. Entonces agrega la palabra: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces viene la palabra: por gracia soy salvo. Entonces hay una plena intervención de Dios y que por consecuencia de entenderlo necesita una respuesta a Dios en gratitud por Él. Cuando la gente está cerrada a esto que estoy enseñando,
entonces sus prioridades son otras, no le interesa a Dios. Dios es una despensa, Dios es un lugar donde yo recurro para algunos momentos, ¿verdad? Porque no soy influenciado por el amor de Dios, porque el corazón está cerrado al amor de Dios. Todo amor, hermano, toda relación tiene su costo. Qué lindo sería, ¿verdad?, que los que nos enamoramos en principio no estuviéramos pagando los costos de ese enamoramiento. Tenemos que trabajar, tenemos que sudar, tenemos que responder, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, tenemos que despertar 3, 4 de la mañana, llevar a los bebés al hospital, llevarlo a alguna parte, tenemos que negarnos, tenemos que renunciar a los recursos, tenemos que renunciar a las cosas que nos agradan, tenemos que renunciar, ¿por qué? Porque el amor que adquirimos de compromiso, nadie nos dijo que traía tremendas responsabilidades. Cuando nos casamos ciegos. Embriagados, emborrachados. Y cuando despertamos, Dios mío. Pero hay un vínculo que aunque la metamorfosis, hermanos, aunque la metamorfosis es horrenda, por así decirlo, es horrenda, porque antes cuando era soltero iba donde yo quería, me levantaba a la hora que quería, mi sueldo era para mí, me compraba lo que yo quería, me agregaba todo lo que yo quería, hacía lo que quería con lo que ganaba, si quería renunciaba a la pega, si no, no iba, por último mi mamá me sostenía. ¿Me entiende la figura? Y de repente, violentamente, por una embriaguez, viene una marejada de responsabilidades. Y yo estoy que muchos han querido arrancar como David. ¿Quién me diera alas como de paloma? Pero es el concepto de la madurez, el concepto de responder a ese enamoramiento. ¿Verdad? ¿Para qué hablamos de los primeros momentos cuando llega el bebé, verdad? Incapacitados totales, no hay que hacer, no se sabe qué hacer con él, ¿verdad? Ese bebé no habla, llora, ¿verdad? Y no sabe qué es lo que tiene y se pregunta, ¿pero qué tiene? ¿Pero qué le pasa? Y ahí empieza toda la conjetura, a lo mejor le pasa esto, alguien le hizo mal de ojo, ¿no es cierto? No sé qué cosa, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que ese sentido de la responsabilidad y es el sentido de la madurez que se viene encima fuertemente y nos transforma y nos involucra y nos obliga a ser responsables porque nuestro corazón está vinculado con esa relación o con esos bebés. Bien. Cuando hablamos de esto, mis hermanos, del amor de Dios, hablamos, ¿no es cierto?, que cuando el corazón se abre, la persona responde al amor de Dios y por consecuencia se hace responsable en la obra de Dios y hace cosas incluso que el común no lo hace. Porque la relación lo cambia. La relación lo cambia. ¿Por qué hay gente que no cambia? Porque no tiene relación con Dios. Entonces, parte por la base que Dios es lleno de misericordia. Diga conmigo, por favor, mi Dios me ama y es lleno de misericordia para mí. Entonces la palabra dice, mis hermanos, en 1 de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor. En 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, dice. No es que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó a nosotros. En esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros. Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo? Una persona común, llena de ira, llena de rabia, llena de venganza, llena de mentira, llena de fracaso, llena de desorientación, llena de ignorancia, ¿no es cierto? Llena de cosas que son propios de la vida, la venganza, la muerte, el maltrato, ¿no es cierto? Los vejámenes, la inmisericordia, el abuso, ¿no es cierto? Los robos, el atropellar, mis hermanos, es propio de la naturaleza humana. La venganza, los prejuicios, las violaciones, es propio de la naturaleza humana, de la naturaleza caída del ser humano, es propio. No hay nada anormal, eso es propio. Por eso que hay hombres que en sus aberraciones matan, violan, lo que sea. Por eso que hay hombres, ¿verdad? Y países incluso que por temas de petróleo, de riqueza, matan gente inocente, provocan guerra, crean guerra, mis hermanos, por consecuencia de eso. Entonces, cuando viene la palabra, mis hermanos, que estoy dando a conocer, lo que la palabra está diciendo, ¿en qué consiste el amor de Dios? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el amor de Dios para el ser humano? Entonces dice primero, no es que nosotros hayamos amado a Dios, porque no tenemos capacidad de amar a Dios, no tenemos capacidad de amar a la gente. Toda la gente que de alguna forma vive en matrimonio, trata de llevar un matrimonio de alguna forma, ¿verdad? Toda esa gente de alguna forma tiene matices de Dios en su vida, de alguna forma. Pero lo que está diciendo la Escritura aquí, mis hermanos, primero no es que hayamos amado, porque no tenemos capacidad de amar a Dios. Lo que nosotros hacemos cuando amamos a Dios, mis hermanos, provocamos obedecer las Escrituras. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿cómo se describe la manifestación de mi amor por Dios? O si le digo que le amo, obedezco su palabra. Esa es la forma correcta, mis hermanos, para amar a Dios. Guardar su palabra. Entonces, fíjense, sino que Él nos amó a nosotros y por consecuencia, como nos amó, envió a su Hijo para propiciación por nuestros pecados. Cuando habla de propiciación, habla de pagar el costo para sacarnos de las condiciones de inmundicia, de pecado, de rebelión, de soberbia que estamos, y por consecuencia paga el costo para ser transformado y caminar en su amor. En otras palabras, caminar en su palabra. En su palabra. Pero para que yo reciba el perdón por la obra de Jesucristo, yo tengo que abrir el corazón. Yo tengo que atender a su palabra, mis hermanos. Atender a su palabra. Para que yo reciba. Por consecuencia, debo de perdonar. Por consecuencia, debo dejar de mentir. Por consecuencia, debo de dejar de cometer pecado. Por consecuencia, se debe dejar la otra mujer y mantener una sola. Por consecuencia, tiene que dejar la fornicación, el adulterio y todas las cosas que tienen que ver con las obras de este mundo y tomar, ¿verdad?, lo que la palabra me instruye. Cuando la palabra me instruye, está transformando mi manera de pensar, está transformando y me está colocando la mente de Cristo. Entonces, cuando el amor de Dios apunta a nosotros, apunta primero a pagar el precio para que venga la transformación sobre su vida. Hay gente que se queda en el pecado. Hay gente que se queda en la venganza, se queda en la ira. Hay gente que se queda, ¿verdad?, en la inmundicia, en la fornicación, en el adulterio, en cuanta cosa. Entonces esa gente no ha entendido y no ha comprendido el amor de Dios. No lo acepta. Le dice, ¿verdad?, como aquel marido que tiene 2, 3, 4 mujeres
y le dice, bueno, yo te amo a mi manera y tú verás si te gusta o no. Si te gusta, sigamos. Pero yo tengo fulana, sultana. Si no te gusta, terminamos. Ese pensamiento de conducta, hay gente que lo tiene con Dios. Señor, yo te amo, pero esto es lo que te doy. Señor, yo te quiero, pero esto es lo que te doy. Entonces ese amor no le sirve a Dios, ni Dios lo acepta. Y por consecuencia, este tipo de persona anda divagando en cosas. El amor de Dios, mis hermanos, es un amor ordenado, que alinea, que dirige. Por ejemplo, tomemos el matrimonio. Usted puede ser desordenado, usted puede ser irresponsable, usted puede llegar, ¿verdad? Puede ser hijito de papá, hijito de mamá, no sabe cocinar, no sabe hacer las camas, no sabe cambiar pañales, pero el mismo matrimonio usted lo alinea a tener que cubrir las necesidades del matrimonio. Lo instruye. Yo he visto cosas increíbles, ¿verdad? Hombres declarados como machistas. No, yo no la olla, yo no los platos, yo no el hacer aseo. Hoy día lo veo haciendo comida, lo veo lavando loza, lo veo cambiando paño. Veo mujeres, ¿verdad? Que no, la cocina para mí no es, no. Yo cuando me case tendré a alguien que atienda la casa. Hoy día la veo haciendo comida, la veo haciendo esto, la veo haciendo todo otro. Aprendiendo a asumir el rol matrimonial. Ese mismo caso es para el amor que yo le digo tener a Dios. Debo ser alineado y debo de aprender y debo de someterme a la palabra de Dios, ¿verdad? El amor de Dios es ordenado. Si yo digo, Señor, yo te amo, tengo que alinearme a sus desafíos. En Mateo, mis hermanos, 22:37, la palabra dice, Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, me está alineando cómo debo de amar. Entonces inmediatamente, el que no dejare padre, madre, hijos, etcétera, por mí, no es digno de ser mi discípulo. No es digno de mí. No dice, no es digno, yo te voy a despreciar. No es digno de ser mi discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? Alguien que trae el orden, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Porque en el discipulado la persona crece. Discipulado significa mentoría. Discipulado significa dirección. Discipulado significa que alguien mayor a mí me está transmitiendo toda su revelación para formarme. Entonces, cuando hablamos, mis hermanos, del amor de Dios, ¿por qué Dios me quiere discipular y me demanda ser discípulo? Porque necesita, ¿verdad?, operar en mi vida. Y la única manera que Dios tiene para operar en mi vida es por medio de la influencia de su amor sobre mi vida. Porque, escúcheme, entre más amor de Dios sobre nuestras vidas, menos temor. Menos temor. Entre más reacio usted sea a la palabra, a ser discipulado, a recibir mentoría por medio de la palabra sobre su vida, usted vive en miedo y en temores. El temor, mis hermanos, es sinónimo de ignorancia. El temor es sinónimo, mis hermanos, de no conocer a Dios. El temor, mis hermanos, es sinónimo de no conocerle. Entonces, la demanda de Dios no es que Dios sea, ¿verdad?, un Dios tirano de, mira, ¿me amas a mí o si no jodiste? Sino porque es grande en su misericordia, Él sabe lo que necesita intervenir en nosotros.
Y la prioridad principal, mis hermanos, que Dios tiene para con nuestra vida es despojarnos del temor. Porque sabe usted que el temor anula la fe. El antónimo, mis hermanos, de temor es fe. Díganme, mis hermanos, ¿por qué? Porque la fe es la determinación de creer. Y el creer me da valentía, el creer me da determinación, el creer me dice yo voy a salir. ¿Por qué? Porque alguien mayor a mi persona me dice yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar, yo tengo lo que tú necesitas. Y eso me motiva, cualquiera sea la circunstancia, me motiva a creerle. Y le creo porque le conozco. Usted no se encuentra a una persona en la calle y le dice, mira, ven, sígueme, yo te voy a ayudar. Usted tiene que creerle, tiene que ser una persona de confianza, tiene que ser una persona que usted haya tenido empatía, que usted haya conversado, que usted conozca su corazón. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que están llenos de miedo? ¿Por qué razón? No conocen a Dios. No lo conocen. Entonces, cuando vemos esta palabra, Dios nos desafía, dice, amarás a tu Dios. ¿Por qué amarás? En otras palabras, obedecerás a tu Dios. Si obedecieres, dice la Escritura, en el libro de Deuteronomio, si obedecieres atentamente mi voz, yo te voy a bendecir. En otras palabras, si me amaras, yo te voy a bendecir. Obedecer y amar va en la misma dirección. El sentido de que nosotros como cristianos le decimos Dios te amo, el sentido correcto es decirle Dios te obedezco. Tiene el mismo sentido, son paralelos. El pensamiento del ser humano que no ama a Dios toma el concepto de mundo, de amor, ¿verdad? El concepto egoísta, el concepto eros, el concepto fili, ¿verdad? El concepto de amigo, que hay muchos amigos que rompen los principios de las Escrituras, roban, asaltan, engañan juntos, son secuaces de cosas, ¿verdad? Y él dice, él es mi mejor amigo. Lo conocí en la cárcel peleamos juntos, matamos, golpeamos, etc. El concepto de amigo de mundo. Entonces hay gente que toma el concepto del amor de mundo y trata de incrustarlo en su relación con Dios. Entonces cree que Dios es una mina, es un hombre buen mozo, es una linda mujer, es un lindo hombre, lo que sea. Entonces es un amor novelesco que no sirve para nada. Si su amor con Dios no lo forma, no lo disipula, no le da dirección, no recibe mentoría, entonces usted tiene que evaluar qué tipo de amor tiene con Dios. Fíjese que vuelvo a insistir, el amor de Dios es ordenado. Josué 25, mis hermanos, 22:5 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Josué 22:5. Amad, dice el texto, guardad pues, o sea, tiene que ser una determinación del corazón. ¿Por qué aquí este texto determina ese alineamiento? Porque usted y yo, ¿no es cierto?, somos influenciados por muchas corrientes, somos influenciados por muchas cosas, por muchos hechos, por el entorno, por la sociedad, por el país, por un gobierno, por la política, ¿verdad?, por las realidades de vida de un lugar determinado, por las leyes de un país, por su esposo, por su esposa, por su familia. Entonces la determinación
en cuanto a este texto de Josué 22:5, dice, guardad pues con diligencia vuestras almas. O sea, guardar significa determinar. La palabra es, y determinará una cosa, y así será. Entonces, el amor caricaturesco es que la persona, como no tiene formación, no guarda su corazón, no guarda su determinación de fidelidad a Dios, cualquier corriente le sirva. Entonces es mormón, es testigo de Jehová, anda por allá, anda por acá, anda no sé por qué cosa, etcétera. ¿Por qué? Porque anda buscando su manera personal de encontrarse con Dios. Entonces, guardad pues, dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y guardar significa, ¿no es cierto?, que mi corazón no se lo entrego a nadie. Por lo tanto, podré tener problemas, podré tener dificultades, escúcheme, podré tener problemas, podré tener dificultades, podré tener situaciones, pero yo tengo guardado mi corazón a Dios. Mi vida, yo soy un altar, usted es un altar a Dios, usted es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted tiene que guardarse para Dios, para amarlo. En otras palabras, para obedecerlo. ¿Por qué? Porque la meta de Dios en cuanto a este alineamiento, hermano amado, la meta de Dios, ¿cuál es? Como lo ama, entonces necesita hacer una cirugía, porque Él sabe que la gran influencia de las tinieblas es el temor. El temor hace que usted desobedezca la palabra. El temor hace que usted renuncie a su fe. El temor hace que usted sea inconstante. El temor hace que usted deje de servirle a Dios. El temor hace que usted pierda la pasión por Dios. El temor hace, ¿no es cierto?, que usted tenga que negociar con la influencia que lo están sacando de su relación con Dios. El temor a perder, el temor, ¿no es cierto?, a quedar desalineado. El temor lo lleva, ¿no es cierto?, a que usted renuncie a Dios. Entonces, cuando Dios lo mira, Él sabe cuál es la enfermedad que se necesita sacar. Y no es la cojera de la pierna, no es el cáncer, no es la enfermedad física, no es la necesidad económica, no es que a usted le falte muchas cosas, no es que la necesidad que usted no tiene casa o no tiene vehículo. No es eso la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es que usted le conozca. Esa es la prioridad de Dios. ¿Para qué? Para poderle hacer cirugías profundas y sacar de raíz el temor. Porque sabe que esa es la gran debilidad y que lleva a la renuncia de cualquier cristiano. Fíjese lo que dice la Escritura. Mire el pensamiento que hay aquí, me llama mucho la atención la conversación que hay aquí. En 1 Juan 8, mire la conversación que hay aquí, Juan 8. Dijo, versículo 31, entonces dice Jesús, mire, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. ¿Con qué está hablando? Póngame atención. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Otra vez, ¿con quién está hablando? Bien. Si vosotros, le está diciendo a estos judíos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otra palabra, permanecer en la palabra de Dios significa amar o estar en el amor de Dios. Entonces emerge, ¿verdad?, el pensamiento.
una mujer le dice al hombre, si tú me amaras, le dice ella, harías lo que a mí me gusta. O sea, lo está sometiendo a obediencia. ¿O no? ¿Sí o no? Lo está sometiendo a una petición. Muéstrame que me amas y dame las cosas que me gustan. Entonces hay hombres que quieren mostrarle que aman a aquella mujer y la mujer quiere riqueza, quiere auto, quiere un departamento, quiere joya, quiere grandes perfumes, quiere viajar y él le paga todos los costos porque le está mostrando con hechos. Entonces mire lo que dice la Escritura. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad por consecuencia de ser discípulo. Por consecuencia de ser discípulo. Y la verdad os hará libre. Entonces, ¿por qué la verdad hace libre? Porque la verdad hace libre. Escúcheme. Porque la verdad hace libre. ¿De qué verdad Dios está hablando? Dios es amor. Entonces, ¿qué verdad está entregando Dios a nuestra vida? Primero, que Él me ama. ¿Qué indica eso que me ama? Está potenciándome, está nutriéndome, me está haciendo importante, me está valorizando. Entonces, empieza el cuestionamiento. 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjense, ¿con quién estaba hablando Jesús? Con los judíos. Bien, perfecto. Estaba hablando con los judíos. Entonces los judíos sacaron sus pensamientos, sacaron sus defensas, ¿verdad? Sacaron lo que ellos creían, sacaron su postura religiosa. Dios le estaba ofreciendo, el Señor Jesús le estaba ofreciendo cómo debían ser libres, cómo podían ser discípulos. Y ellos estaban diciendo, no me interesa ser discípulo, no me interesa porque nosotros somos de Abraham, nuestro padre es Abraham. Entonces mire la conversación. Jesús le dijo respondiendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en la casa. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes son esclavos porque son pecadores. ¿Por qué razón son pecadores? Porque están renunciando a la palabra. Cuando la persona renuncia a la palabra o no acepta la palabra, es pecadora. Y por consecuencia, como es pecadora, es esclava. No es hijo. Esclavo del pecado. Y la única manera de perder el concepto o la identidad de esclavo es aceptando y permaneciendo en la palabra. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Aceptando y permaneciendo en la palabra. Entonces cuando la palabra viene, ¿verdad? ¿Por qué la gente tiende a no ser discipulada? Porque está esclava del pecado. Entonces viene la palabra aquí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sigo con el texto. Sé que soy descendiente de Abraham, le dice el Señor Jesucristo, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cuál es la reacción de una persona que no quiere aceptar la palabra por consecuencia del amor de Dios? Se defiende. Sí, pero. Entra la teología del sí, pero.
Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Si es verdad, dicen algunos, es verdad. Pero, entonces es una persona que está esclavizada, es una persona, ¿verdad?, que no acepta la palabra y es una persona que está conforme con su religión, con su forma de llevar lo que él cree que es de Dios, pero no alcanza ni para impresionar a Dios por lo que cree. Mire, ahora viene la otra defensa. Nuestro padre Abraham dice, yo hablo lo que he visto, le dice, y los confronta cerca del Padre, y vosotros hacéis, fíjense la relación, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjense la relación, fíjense. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, está hablando de su Padre, en este caso de nuestro Dios. Pero mire lo que Él hace con el Padre de ellos. Él no relaciona a su Padre con el Padre de ellos. No está relacionado. Lo que hace Él aquí, ¿verdad? Y le dice, hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Porque está indicando, como ellos no oyen a Dios, no oyen la palabra, no obedecen la palabra, no quieren permanecer en la palabra, sino en el concepto religioso de Abraham, que ellos oyeron, pero no le conocieron. Entonces Jesús lo lleva a decirle, en vista que no conocen a Abraham, porque Él le dice, si conociesen a Abraham, harían sus obras. Y lo está llevando que por consecuencia de no estar, de no permanecer, de no conocer, el Padre no es Dios. Y le dice aquí, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, versículo 39. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús responde a su declaración que según ellos es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Entonces aquí nos deja complicado a nosotros también, porque si decimos que amamos a Dios, tendríamos que amar la obra y los hechos de Jesucristo. En otras palabras, tendríamos que obedecer los hechos de Jesucristo. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Entonces el Señor Jesús le dice, ¿verdad? Vuestro padre es el diablo. ¿Quién es nuestro Dios? Lo que estoy tratando de provocar un zarandeo en lo que creemos y en lo que decimos creer. Un zarandeo, mis hermanos, porque Él dice, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Si nuestro padre es Dios, las obras de Dios tendríamos que hacer. Por eso que la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y nuestros frutos, mis hermanos, son resultados de una relación. Fíjense, toda persona que se relaciona con otra es influenciado. Algunos, ¿verdad?, nos dicen para tomar la mejor figura que describe la Escritura, donde define el matrimonio, por un lado, y lo igual a la iglesia. Porque entonces dice, Cristo es la cabeza
de la iglesia. Y también dice que el hombre es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del hombre. Relación. ¿Por qué esta relación? Porque en la relación somos transformados, para bien o para mal, dependiendo de con qué nos juntemos y dependiendo de con qué nos casemos. Entonces somos influenciados. Y la influencia es un elemento de transformación sobre nuestras vidas. La influencia. La influencia tiene la capacidad de mentoría. Cuando la persona se resiste a la influencia o la mentoría, nunca va a ser transformado. Tiene el corazón cerrado. Entonces, tenemos que definir por qué amamos a Dios. ¿Qué influencia extraordinaria tuvieron la primera generación, la primera iglesia, la de Jerusalén, mis hermanos, que a pesar de la persecución, a pesar de las necesidades, a pesar de la opresión, mis hermanos, de las tinieblas, a pesar del imperio romano persiguiéndole y ellos oliendo a muerte, mis hermanos, hasta tales condiciones que no había templo, no había lugar. Yo me imagino, este lugar es extraordinariamente mejor que hacer culto en las catacumbas, entre medio de los huesos, entre medio de la humedad, entre medio del olor putrefacto a muertos, entre medio, mis hermanos, del temor de ser muerto. ¿Qué influencia de amor provocó, mis hermanos, que no hubo imperio que pudiera detener la iglesia? ¿Sabe usted lo que detiene la iglesia en su marcha y en su unción y en su poder? El temor y la falta de abrir el corazón a la relación con Dios. Entonces, tenemos que limpiarnos de todo peso y de todo pecado, de lo que decimos decir y que creemos. La iglesia es poderosa, hermanos, en su relación con Cristo. Mejor dicho, la iglesia es poderosa en la obediencia a la palabra de Cristo. Entonces, permítame, la figura que muchos traemos a la iglesia, que se trae a la iglesia, es la figura de amor del mundo, la figura novelesca. Él sabe, dicen algunos, ¿verdad? Él sabe que yo le amo. Y como que Dios quedaba sorprendido con esa expresión de aquel cristiano, mis hermanos, que no está relacionado con Él, como que dice, wow, yo sé que le amo. Estoy impresionado como me ama. Pero el concepto bíblico, hago hincapié en esto, del amor que le decimos tener a Dios, está en permanecer en su palabra. Expresando el amor de Dios. ¿Cómo expresamos el amor de Dios? Mire el Salmo 27:4. Primero, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? O sea, una cosa yo he determinado. ¿Por qué? Porque si hay personajes en la Biblia que han sido influenciados porque han abierto el corazón a Dios, por consecuencia han sido influenciados, han determinado una cosa, dijo este salmista. Una cosa. He demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mire, ¿para qué cosa? Para contemplar la hermosura de Jehová. Y aquí viene el texto, para inquirir en su templo. Cuando la palabra habla de inquirir, está hablando de introducirse, de aprender. Entonces, cuando se pierde el concepto real de por qué amo a Dios,
Entonces da lo mismo, ¿verdad? Da lo mismo, cualquier cosa. Pero lo primero que yo tengo que hacer, mis hermanos, si quiero expresar el amor a Dios, debo deleitarme en la adoración y en su casa. En la adoración y en su casa. Para contemplar su hermosura y para inquirir. Salmo 26:8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios? En su casa. Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Entonces, en la casa de Dios, en el lugar que se levanta un altar a Dios, mis hermanos, donde nos vinculamos unos con otros, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando habla de casa, habla de una sinergia, habla de una relación, habla de una mancomunación de acuerdo, mis hermanos. Habla, verdad, que las gracias, los dones fluyen. Habla, mis hermanos, de ministrarnos mutuamente. Habla, mis hermanos, donde Dios ahí enviará bendición y vida eterna. Ahí enviará. Salmo 43:4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Entonces está hablando que es una fiesta, que es un regocijo. Salmo 84:2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas los cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios de Sión. Entonces hablamos primero el deleite de la adoración de Dios en su casa. ¿Cómo expresamos el amor a Dios? Segundo, el amor por la palabra. Hermano amado, permítame, y no se sienta por lo que le voy a decir. Si usted no es respetuoso con la palabra de Dios, ¿cómo puede decir que respeta a Dios? ¿O cómo lo respeta? ¿Cuál es el sentido del respeto de la palabra? Es como, mis hermanos, cuando usted es invitado a una casa porque se le considera importante y se prepara manjares porque la buena relación, el respeto y todo eso está en la comida. Entonces se le preparan manjares, se le da un asiento para que se siente en la mesa. Y usted va al baño, todos se sirven y en la mesa se provocan cosas. Está en la familia, están los seres queridos, están los hijos, ¿verdad? El comer, mis hermanos, estar en la mesa es un ritual de familia extraordinario, donde se conocen, donde se comunican,
donde no se hablan. Hoy día se está perdiendo el concepto, ¿verdad?, de sentarse a la mesa como familia. Todos están chateando, todo entonces está perdiendo la esencia de sentarse a la mesa en familia, donde vienen los recuerdos y dice uno, wow, cuando nos íbamos donde mi mamá, todos nos sentábamos a la mesa, todos, ¿no es cierto? Y lo pasábamos bien, nos reíamos. Mi mamá hacía algo rico, algo exquisito. Mi papá agregaba tal cosa, ¿no es cierto? Y nos servía y nos atendía. Qué lindo, ¿se acuerda de esos recuerdos? Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando alguien de la mesa, cuando se está alimentando, se para y se va al baño o se va a chatear, está despreciando la mesa. ¿O no? Si usted es padre o madre, inmediatamente le dice y pone su autoridad porque haya que su hijo o su hija se está desalineando con el orden de servirse. Le dice, por favor, siéntate y sírvete. Porque está rompiendo el orden. Nosotros cuando estaban nuestros hijos en la casa, inmediatamente sabíamos a una hora que íbamos a almorzar. Y luego estábamos llamando a la hija, hija, ¿dónde vas? Te estamos esperando para almorzar. Al hijo también, hijo, ya voy al tiro. Y llegaban a una hora porque para nosotros comer, sentarnos con la familia, con nuestros hijos, era lo más importante porque describía una familia. Entonces, cuando la palabra está hablando, mis hermanos, hay el amor por la palabra. Si usted se para cuando se está sirviendo la comida, usted está despreciando la comida y está considerando que la prioridad de su vida no es la palabra de Dios. Fíjense que en Jeremías 15:16 dice lo siguiente: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra, mis hermanos, es la influencia, es el corazón de Dios, es la mente de Dios, es, mis hermanos, su comida. Por eso que el Señor Jesús le dice a sus discípulos y a la gente que estaba escuchando: el que no comiere mi carne, mi sangre, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué está hablando? De apropiarse de la mente, del corazón de Dios y de vivirla en esa dirección, de vivirla. Porque, hermano amado, si usted no come de la carne, no come de la sangre de Jesucristo, que muchos discípulos se espantaron y lo creyeron muy literalmente, y estaba hablando de la influencia de lo que era Cristo en sí mismo, en palabra y en poder sobre las personas. Por eso que la Escritura dice, mis hermanos, y los que creen, los que aceptan mi palabra, los que conocen mi palabra, los que entienden mi palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Lo otro que podemos agregar, mis hermanos, un autosacrificio. Si quiero expresar mi amor por Dios, debo de adorarlo, desear su casa. Segundo, amar su palabra. Tercero, debe haber un autosacrificio. De acuerdo a Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Debe haber una actitud de renuncia. Imagínense si yo me hubiese casado con mi esposa y le hubiese dicho: mira, amor, yo te amo, yo me quiero casar contigo, pero yo tengo sultana, perica los palotes, tengo etcétera. Entonces tiene que haber el auto de renuncia de cosas que afectan la relación. Renuncia. Debe haber un autosacrificio. Romanos
12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo otro, mis hermanos, tenemos Filipenses 3:8 en la misma línea, pero no lo leamos. Lo otro, 4, dando. ¿Cómo yo adoro a Dios? Dando. Segunda de Corintios 8:4. Asimismo, hermano, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios que se ha dado a, la iglesia de Macedonia, a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, no conforme a lo que creían, aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por voluntad de Dios, dando, ofrendando, invirtiendo. Voy a terminar aquí. Obedeciendo a Dios. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, aunque me faltan más, tenemos que saber las bendiciones de amar a Dios. ¿Qué recibo yo con esto? Demuestro que yo les amo. Bien. Nosotros por esencia, fíjense que el primer hombre llamado Adán, por romper su relación con Dios, se llenó de temor. La relación de Dios nos despoja del temor. La relación de Dios. La relación con Dios lo hace usted dormir tranquilo. Lo hace dormir en paz. Lo hace dormir confiado. La desvinculación con Dios nos hace, mis hermanos, llenarnos de temor. Llenarnos de miedo. Entonces, por Adán entró el miedo, el pecado caído, el pecado. Por Adán. Entonces dice la Escritura que cuando él pecó y nuestro Dios lo llama, entonces él se esconde. Y al esconderse después él declara, tuve miedo. Y esa influencia de desvinculación de Dios, esa influencia de separación de Dios, tiene el concepto de miedo. Entonces el hombre que no tiene a Dios en su corazón anda errante de miedo en miedo. La demanda de Dios, ¿verdad?, es porque quiere limpiarnos de todo miedo, porque sabe que el miedo es una influencia de las tinieblas que intimida a todas las personas y por consecuencia esta persona se transforma en una persona sin fe. ¿Y de qué sirve creer a Dios si no hay fe? Es como creer en cualquier cosa. Y por eso que Dios quiere hacernos libres. Dios quiere hacerle libre a usted. Y la libertad viene en la revelación y en la comunión. No importa cómo usted parta en este proyecto de amor con Dios, pero yo quiero decirle algo, que es un proyecto que a usted le hace bien.
Y es un proyecto que lo potencia, que le abre los ojos. Es un proyecto de Dios, ¿verdad?, que lo coloca en el lugar que Él quiere colocarlo. Es un proyecto que lo hace entender. Es un proyecto que lo bendice. Si hay un instrumento, si hay un elemento más terrible, el más terrible que pueda tener el ser humano, es el temor. El temor al fracaso, el temor a no poderlo hacer, el temor a no poder superarse. Por favor, el temor a no lograrlo, el temor a que no tiene las fuerzas, el temor porque se siente solo, se siente abandonado, el temor, ¿no es cierto?, porque está en un conflicto y no haya cómo resolverlo. Todo eso va limitando a la persona a crecer. Y la única manera para poder salir de ahí, hermano amado, es vincularse con el amor de Dios, porque Él tiene la cirugía. Y es como cuando usted ve llegando donde el médico, ¿verdad? Usted se entrega al médico y el médico le dice cualquier cosa, compre tal cosa, compre esto, esta es la receta. Usted no cuestiona al médico, no lo cuestiona. El único médico que es cuestionado es Dios. ¿Pero ¿y por qué me pide? Pero cuando usted está enfermo, el médico le dice tal cosa, guarde cama, tómese este remedio, tiene que pincharse, le vamos a hacer una cirugía. Usted no dice, ¿y si me duele? Termino. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esa es la esencia de Dios por nosotros, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Y la esencia de su influencia de amor provoca sanidad sobre nosotros. Póngase en pie, por favor. Padre, te bendecimos. Padre, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias por ministrarnos. Necesitamos que tú, Señor, sanes nuestro corazón. Vislumbro, Señor, cuántos temores controlan nuestra vida, que nos han incapacitado, nos han limitado, nos han reducido hasta tales condiciones, Señor, que no afectamos nada. Te ruego, Señor, que tú nos liberes y que tu influencia de amor, Señor amado, traiga entendimiento sobre nosotros, que tu influencia de amor traiga claridad, Señor amado, que tus misericordias nos llevan, Señor bendito, a tomar los beneficios de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Haznos entender, Señor amado, esta abundancia, esta bodega de influencia, de poder, de sanidad, de milagro, de restitución, esta influencia, Señor amado, de misericordia,
esta influencia de identidad, esta influencia, Señor amado, de restauración, esta influencia tuya, Señor, que desde el principio, Señor amado, del libro de Génesis, Señor, emerge un plan redentor, un plan amoroso, un plan de influencia, un plan de conquista, de recuperar lo que se había perdido, Señor. Tu creación y esta metamorfosis de aceptar al Hijo como Señor y Salvador y ser influenciado, Señor bendito, ser influenciado, Señor, por su obra, por su obediencia, por su sangre, por su carne, por su sufrimiento. Y esa influencia de poder, Señor, esa influencia de amor, Padre, que hoy día nos capacita para amarte, para obedecer, Señor, para ser influenciado por este poder de sanidad, Señor, y que todo temor, Señor, toda incapacidad de creer sea quitada, Señor amado, por la revelación de tu palabra. Trae sanidad, Señor bendito, a nuestras vidas. Trae sanidad, Señor amado, a lo que creemos. Trae limpieza, Señor amado, de lo que nosotros pensamos de ti. Señor, todo lo que tú has hecho, lo has hecho para bien, lo has hecho para construir, Señor amado, en nuestra vida tu propósito, Señor, que es un propósito de bien, es un propósito de restauración, es un propósito de reivindicar la razón por qué nos creaste. Señor, tú nos creaste para bien, nos creaste para ser prósperos, nos creaste para ser bendecidos, nos creaste para ser llenos de vida, nos creaste, Señor amado, para ser libres de todo azote de las tinieblas, para ser libres de todo fracaso, de toda postración. Nos creaste, Señor, para reivindicarnos como hijos, Señor bendito, y tu gran influencia es del poder de tu palabra. Tiene que ver con restaurarnos, tiene que ver con bendecirnos, tiene que ver con reconocer que hay una tremenda capacidad de amor sobre nosotros. Solamente nos desafía a creer a tu palabra, a caminar en la adoración, al caminar en la alabanza, al desear, al amar tu palabra. Nos desafía, Señor amado, a ser gente dadivosa. Nos desafía, Señor amado, a ser gente de adoración, de alabanza. Nos desafía, Señor amado, a asumir los costos de esta relación, Señor amado, asumir los costos de tu demanda, que tu palabra es para bien, no es gravosa. Tu palabra, Señor amado, no es gravosa, es sanidad, Señor amado, es alimento, es medicamento a nuestros huesos, es vida, Señor, a nosotros, es poder, Señor amado, es autoridad, Señor amado, sobre nuestras vidas, es libertad, Señor bendito, es victoria en contra de las tinieblas, es deshacer el control de las tinieblas sobre nuestra vida, es deshacer, Señor amado, toda obra de maldad, Señor, todo control de las tinieblas que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con nuestro corazón, que tiene que ver con nuestra familia, que tiene que ver con nuestros bienes, que tiene que ver con las promesas de bendición sobre nosotros, Señor, que tiene que ver con las promesas de restitución, de logro, Señor, que tú tienes para nosotros. Por lo tanto, abre el entendimiento, abre nuestro corazón, Señor amado, para comprender, para entender. Ayúdanos, sedúcenos, Señor amado, para poner atención, Señor, y que nada nos distraiga. Ayúdanos para valorar tu palabra, porque tu palabra es medicina a nuestros huesos. Tu palabra es medicina, Señor amado, en nuestras vidas. Tu palabra, Señor amado, tu palabra nos manda a limpiar nuestros ojos con colirio. Tu palabra son colirios, Señor, para que podamos ver bien, para que podamos ver, Señor amado, lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, bendícenos. Une el corazón, une nuestro corazón. Que hoy termine el tiempo del corazón dividido, sino de la determinación de obedecer, porque la manifestación de obedecer es amor a tu nombre. Podemos levantar, como dice tu palabra, mano santa. Podemos levantar, Señor, porque no por imitación,
no por religión, Señor, no por un ritual, sino porque te conocemos. Y porque te conocemos, te adoramos. Porque te conocemos, podemos decir, tú eres Dios bueno, tú eres Dios bendito, tú eres Dios eterno, tú eres Dios de milagro, tú eres Dios de sanidad, tú eres nuestro Padre, tú eres Dios de misericordia, tú eres Dios que tiene todo en tus manos, tú eres Dios de bien, tú eres nuestro milagro, tú eres interventor en las cosas imposibles, tú eres profecía, tú eres diseño, tú eres vida, tú eres eternidad. Y por ello te adoramos, Señor. Por ello te damos la gloria, porque te conocemos, porque entendemos, porque se abrió nuestro entendimiento, porque tenemos la prueba de tu poder, porque tenemos la prueba de tu misericordia, porque tenemos la prueba de la restitución, porque tenemos la prueba de tus milagros, porque tenemos la prueba, porque caminamos en comunión, porque caminamos al son de tu voz, porque caminamos por tu profecía, porque tu palabra, Señor, aunque antigua, Señor amado, en sus escritos, se hacen vida, se hacen poder, se hacen real, se hacen hoy, se hacen mañana, porque está empapada del poder de la profecía, está empapada por el poder del Espíritu Santo, y es para mí. Sus bendiciones son para mí, sus bendiciones son para mi familia, sus bendiciones son para mis herederos, tus bendiciones son para la cuarta generación. Por eso te damos la gloria, Señor. Por eso te damos la honra. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso, porque hemos sido convocados a tu casa para adorarte. Hemos sido convocados a tu casa para oír, para sentarnos a la mesa, para comer de tus manjares, para comer de tu pan, para comer de tu carne, para comer de tu sangre, para beber, Señor amado, para recibir de tu aceite, para recibir de ti, para recibir de tu impartición, para transformarnos, para sacar toda influencia de maldad, para convertirnos, para hacernos discípulos, para apropiarnos de tu palabra, para que tu palabra sea vida en nuestra carne, para que sea vida en tus promesas sobre nosotros. Aquí estamos para adorarte y para darte la gloria, Señor. Asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas. Asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas. Asombrado, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas.
asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, en cuanto me amas, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me Jesús, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, Jesús. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, a ti, Jesús. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Cantamos y decimos, vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Aleluya, vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. A ti, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, a ti, Jesús. Vivo para para adorarte, yo vivo para
asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas. Asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto